Continuamos, amigos, con este ciclo de entrevistas con destacadas personalidades de República Dominicana, quienes nos están hablando sobre la situación de Haití. Y nosotros agregaríamos también Haití, República Dominicana, porque ya no se puede hablar de Haití ignorando a República Dominicana. Una cosa tiene que ver con la otra. Nos honra con su presencia, en el día de hoy, una recia figura de nuestro país, reconocido jurista, como lo es el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez de República Dominicana. Ayer decíamos que estos programas pues los vamos a hacer llegar a las Naciones Unidas y al Congreso norteamericano, porque como ya se ha dicho hasta la saciedad, el problema haitiano dominicano no debe ser resuelto por los dominicanos, sino por organismos internacionales que son los responsables de ir en ayuda, más que tomarlo militarmente, más que llevar dádivas a Haití allí, sino contribuir, coadyuvar al desarrollo de ese país, de ese hermano pueblo, digno de mejor suerte. Pero más aún, dejar claramente establecido, y esto nuestro invitado especial de seguro comparte esta opinión nuestra, de que el drama de los haitianos deambulando por nuestras calles no es culpa de ellos, es culpa de las sociedades, en este caso de la sociedad haitiana y de otros organismos que han sido los responsables del drama haitiano. Siéntese en su casa o en su escritorio, vamos a hablar del caso haitiano. Para usted, realmente, ¿qué representa la situación haitiana y de manera especial hasta donde nos afecta a los dominicanos? Primero, buenos días, Cecilio. Buenos días. A todos los telespectadores. Yo siempre encantado de venir a compartir contigo algunas reflexiones matutinas sobre temas que son cruciales para la sociedad dominicana. Y el tema haitiano es uno de esos temas fundamentales alrededor del cual los dominicanos nunca debemos mantener distancia, sino por el contrario una cercanía permanente en su análisis para conjurar otros males aún mayores de cara al futuro. Mire, el tema haitiano es parte de la preocupación de todo el que tiene cierta sensibilidad social, primero, porque es un drama humano el que viven nuestros hermanos haitianos, pero también de cara a la dominicanidad y del avance al que todos aspiramos en el campo de las instituciones, en el campo económico, en el campo de la salud, en el de prevención de males como el narcotráfico. Es un tema que que está en la agenda permanente, porque la mayoría de los problemas que padece República Dominicana pasan por la frontera. Salud, educación y seguridad pasan por la frontera. Empleo pasa por la frontera. Es decir, todo el grueso de la problemática dominicana, medio ambiente con la depredación de bosques, pasa por la frontera. Es decir, prácticamente no hay tema esencial de nuestra patria que no de alguna manera no tenga algún reflejo, algún elemento vinculado con la problemática migratoria. Esta preocupación en el caso nuestro rebasa más allá del tradicional papel al que uno ha estado vinculado en los medios de comunicación, porque casi siempre cuando conversamos tú y yo lo hacemos desde el punto de vista de otras problemáticas sociales que tienen que ver generalidades, con delincuencia, código procesal penal, generalidades. Pero aquí en el día de hoy, pues el tema de Haití para mí tiene mucha importancia también como parte de mi accionar profesional. Yo pertenezco junto a otros muchos dominicanos y dominicanas a un comité que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Esa institución que está debidamente incorporada con su personería jurídica y todo. Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, presidido por el doctor Armando Armenteros. A él pertenece una cartera de dominicanos muy conocidos, Pelegrín Castillo, Víctor Gómez Vergés, que estuvo en tu programa hace poquito, Consuelo Despradel, Manuel Núñez, es decir, mucha gente que trata el tema. De esa institución, pues yo funjo como director ejecutivo. Hemos identificado como única solución viable para enfrentar realísticamente la situación haitiana
el mantener el permanente reclamo ante la comunidad internacional de que sin su ayuda, sin su asistencia, un esfuerzo a largo plazo, no será posible afrontar los desafíos de la reconstrucción de Haití, en Haití. Si se dejan las cosas como han estado, transitando poco a poco hacia un agravamiento de la situación en ambas partes de la isla, los haitianos nunca van a resolver sus problemas solos por sí mismos. Los dominicanos poco a poco vamos a ir también siendo arrastrados por ese lastre pesado que significa esa realidad tan inmediata. Hace unos días el expresidente brasileño estuvo aquí, Fernando Henrique Cardoso. Pareciera como si fuera miembro del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. El canciller... sobre todo como clamó a la comunidad internacional el expresidente Cardoso. El canciller dominicano también ha hecho llamados muy vehementes a la comunidad internacional, pero no termina nunca de arrancar un esfuerzo sincero, y hay mucha hipocresía en el marco de los escenarios y los foros internacionales. Haití, por ejemplo, realizó elecciones hace ya un buen tiempo. La comunidad internacional tenía retenidos una gran cantidad de fondos de ayuda económica a esa nación, supuestamente a ser liberada luego de que Haití recuperara la funcionalidad de sus instituciones democráticas, que hubiera elecciones libres. ¿Cuánto tiempo tiene Preval? Ya. 1 año y pico, 2, y no se ha descongelado, para utilizar un término bastante simple, toda esa ayuda internacional que en su momento se le prometiera a Haití. Francia, nación con la que hay una deuda histórica y hasta económica muy grande, no ha hecho ningún esfuerzo realista. Canadá, por igual, hasta Venezuela, con todo y el internacionalismo de Chávez, el llamado Club de Países Amigos de Haití, realmente no han hecho lo suficiente, por no decir que no han hecho nada, por un esfuerzo, para realizar un esfuerzo a gran escala de reconstrucción de Haití. Las Naciones Unidas, que han, desde la época de la inestabilidad, hace ya 3, 4 años, tiene una fuerza militar acantonada en Haití. El mandato de la MINUSTA fue renovado hace ya más de 6 meses, porque el gobierno haitiano electo no tiene condiciones para enfrentar por sí mismo la estable funcionalidad de las instituciones. No hay manera. Es decir, es un país militarmente intervenido, las instituciones siguen débiles, la precariedad de recursos, la falta de recursos sigue siendo su talón de Aquiles. Y todo ese problema permanece igual o peor. ¿Dónde están las inversiones? ¿Qué inversión extranjera va a traer un país con ese nivel de inseguridad? El problema de los secuestros sigue siendo uno de los factores que más ahuyenta el turismo. Haití no va nadie. En Haití, en Puerto Príncipe, o sea, es decir, en todos, hasta en los sectores urbanos más económicamente viables, no hay manera de garantizarle seguridad a nadie. La empresa del secuestro express sigue siendo uno de los fenómenos más cotidianos en Haití. Es decir, hay un problema de muy grandes proporciones, y sencillamente la comunidad internacional tiene que entender que si no se hace ese esfuerzo a gran escala y a largo plazo, no hay posibilidad de lograr estabilidad de Haití. No hay. Fíjese, el canciller de la República, el ingeniero Carlos Poraes Troncoso, en estos días dio unas declaraciones que nosotros, como dominicanos primero, la consideramos que son escalofriantes. Dijo nuestro canciller, muy responsablemente, que la población nuestra, un 10% está aquí, de la población nuestra, es de origen, es haitiano. Es haitiano. Y esto realmente pues ha impactado de tal manera al pueblo dominicano que la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál será nuestro accionar inmediato frente a la dramática situación de Haití?
¿podremos los dominicanos seguir por más tiempo cargando con el peso de la situación haitiana? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Y hemos visto que tanto el expresidente Mejía como el actual presidente Leonel Fernández y todo aquel que se respete en República Dominicana ha estado no atacando la comunidad dominicana haitiana radicada en el país, sino demandando de los organismos internacionales que no dejen a Haití solo. Así es. Porque es justamente lo que nos interesa a nosotros. No es que manden un camión o que manden 100 furgones llenos de comida, no. Tal vez lo que se reclama es que todos juntos, Francia, Estados Unidos, el Canadá, Venezuela, quien sea, pues hagan lo que tengan que hacer para desarrollar a ese pueblo, para construir carreteras, para construir hospitales, para construir empresas allí, sobre todo en la frontera con República Dominicana. Para usted, ¿qué representa esta denuncia que ha hecho el canciller de que el 10% de nuestra población es haitiana? Mira, en términos llanos, y primero hay que felicitar al canciller. Sí, o sea, claro. Evidentemente ha dado en el clavo una vez más, porque con respecto al tema haitiano, ha dado muestras el canciller Carlos Morales Troncoso de ser el funcionario público más entonado con esa problemática. El presidente debía escucharlo más. Claro. Y consultarlo más en ese campo. Mira, la población de cualquier país está compuesta por todas las personas que lo habitan, nacionales y extranjeros. Obviamente, la distinción entre ambos grupos, el nacional y el extranjero, estriba en la relación jurídica que esta persona mantiene con el Estado que habita. Obviamente en una relación de nacional como súbdito en relación con su Estado, hay una vinculación de lealtad y al mismo tiempo el derecho o ser acreedor de una protección diplomática. Es la relación jurídica bilateral, es las obligaciones jurídicas de ambas partes. El extranjero es una persona que puede habitar el país, pero no tiene esa relación jurídica bilateral, porque ni él tiene obligaciones de lealtad, ni el Estado se hace acreedor de protección diplomática. Es decir, eso está claro. Resulta crucial para una nación mantener un equilibrio poblacional en donde su población no esté compuesta mayoritariamente o significativamente por grupos de extranjeros, porque eso tiende a producir desequilibrio precisamente porque la obligación de lealtad no existe en relación con el extranjero. Eso significa falta de compromiso con propósitos nacionales de avance en muchísimos escenarios. En naciones que tienen también un precario equilibrio económico o sustentable, el tema de la presencia de un contingente excesivo de extranjeros, que con escaso nivel de escolaridad, con un problema grande de morbilidad, es decir, de muchas enfermedades, fenómenos culturales distintos, ¿tú entiendes?, hasta en el tema religioso, produce en todos esos sectores, en todos los sectores concernidos, muchísimos desajustes. ¿Qué ocurre cuando en una nación, además de eso, tú tienes un problema de documentación? Es decir, que la nación de la cual proviene el gran contingente de extranjeros, que en este caso, en el caso de República Dominicana, la isla de la Hispaniola es el lado haitiano, no tiene cultura de documentación. Es decir, que hay un problema en Haití de falta de documentación de identidad. Allá. Es decir, que la mayoría de la gente no está documentada. Y eso lo extrapolan aquí. Y esa población ingresa a República Dominicana. Obviamente, la población migrante indocumentada es sumamente débil. Es decir, puede ser pasto o víctima de abuso de abuso de sus derechos esenciales. Por su condición precisamente de indocumentada. Es la persona que puede ser explotada, que no tiene derecho a demandar, que acceder a muchísimas de las posibilidades de la modernidad les resulta difícil, ni siquiera está documentada. Que como no puede resolver su problema de documentación en su nación por falta de funcionabilidad de sus instituciones propias, trasvasa el problema aquí pero busca un futuro mejor. Y el previsible fenómeno de la alteración de la documentación de la nación receptora, de documento de identidad de la nación receptora, aparece. Entonces,
el canciller, cuando dice hay más de un 10%, se refiere obviamente a la presencia física de gente que está indocumentada y también la que se ha documentado con malas artes. Lo que dijo, por ejemplo, la Junta Central Electoral, y todo eso está con la investigación que hizo el DNI, de que cerca de 1 millón de haitianos están registrados, es decir, tienen acta de nacimiento. Así es. Pero además, dijo la propia Junta Central Electoral, que cerca de 1 millón de haitianos tienen cédula. Cédula. Es decir, que estamos en presencia de una población que puede inclusive hasta decidir electoralmente, claro, en un proceso eleccionario en República Dominicana. Pero que fíjate, porque además, si tienen si tienen cédula, a lo mejor tienen derecho al voto también. La aparición del fenómeno de la alteración masiva de documentos de identidad produce otras distorsiones. Primero, alrededor de ese fenómeno de la alteración de documentos de identidad, hay todo un componente de mafia que altera la funcionabilidad del organismo que emite la documentación. O sea, tenemos oficiales del Estado Civil en donde les resulta más rentable al personal que trabaja en la oficialía dedicarse a falsificar documentos o a proveer de documentos de identidad, suplantando dominicanos con haitianos, porque esa es otra faceta del problema, es decir, haitianos que tienen cédulas de dominicanos, y que los dominicanos cuando van a buscar su documentación dicen, pero ya usted se ceduló, y usted se llama Luis Pérez, pero no tiene documento, no tiene cédula, porque la cédula de Luis Pérez la sacó Emil Pie, por ejemplo, y Emil Pie anda por ahí diciendo que es Luis Pérez, y anda con su foto en la cédula, suplantado totalmente. O sea, son un fenómeno de grandes proporciones. Eso produce esa distorsión que esa dependencia de la Junta Central Electoral, que son las oficialías, se dedican, porque eso mueve dinero, a documentar a haitianos y no a dominicanos, porque los dominicanos no tienen ni que pagar, ni hay mafia alrededor de eso, no hay recursos alrededor de cumplir con el deber. Es decir, el fenómeno trastoca todo eso, y entonces eso produce otro efecto secundario, y es que una gran cantidad de dominicanos de escasos recursos entonces no se documenta, porque se le pone cada vez más difícil documentarse, porque se le facilita al extranjero. Porque no tiene que pagar el dominicano. Exactamente. Esa mafia va dirigida hacia los malos, no a documentar dominicanos. Entonces, hay una proporción de dominicanos y dominicanas de escasísimos recursos, es decir, gente que vive en condición paupérrima, que no tiene documentación. Entonces, ese problema de indocumentación del vecino se le pega a República Dominicana y produce otras distorsiones. Tú tienes entonces también otro fenómeno, que es el y de cara a futuro vamos transitando inevitablemente a ese despeñadero, el de que esa población extranjera, documentada como dominicana, real y efectivamente, tiene esa documentación que le permitirá participar en la vida política dominicana, no tanto como candidatos, porque difícilmente, pero sí poder elegir, pero sí poder votar en las elecciones, y lograr identificar todos y cada uno de esos documentos y de esas personas para entonces cancelarle su documento de identidad y eventualmente someterlos a la justicia, significa un esfuerzo en términos económicos que sobrepasa el presupuesto de la Junta. O sea, oye, lo que estamos, cuando tú hablas de 1 millón de cédulas, pero bueno, vamos a reducirlo de 500.000 de cédulas, significa ubicar 500.000 expedientes con un procedimiento de nulidad que administrativo, que es como debe hacerse, o judicial, en el caso extremo, va a consumir una cantidad de recursos humanos y materiales que prácticamente llevarían al naufragio de cualquier gestión de una Junta Central Electoral. Es decir, no hay forma de hacerle frente a eso sin arrastrar la funcionabilidad incluso del principal organismo encargada de la identidad, pero también de mantener la estabilidad política, porque si no hay elecciones en este país, claro, creíbles, bien montadas, eso termina llevando al sumidero las pocas conquistas que nuestro pobre país ha logrado en los últimos 50 años, como es el caso del afianzamiento de la cultura democrática. Es decir, eso es un problema de muy grandes proporciones, gravísimo. Hay otro fenómeno también, que es una cuarta y última distorsión que surge.
el fenómeno de documentar esos haitianos ha involucrado a una gran cantidad de ONGs y de gente que ha confundido el papel pastoral. Se entienda bien lo que estoy diciendo. Claro, claro. Dirigido a, en nombre de reclamo de derechos, de protección a los derechos fundamentales de esa población tan vulnerable como la de los migrantes indocumentados, a convertirse en una punta de lanza, en un cuadro de presión para doblegar las autoridades dominicanas a fin de resolver un problema que no es de los dominicanos sino de sus vecinos. Claro. Entonces por eso es que tú ves que Pierre Ricois, un sacerdote belga, la razón fundamental por la cual su congregación le saca del país es porque es descubierto de la manera más flagrante, adulterando documentos, falsificando documentos, porque eso y no otra cosa fue lo que ocurrió. Declarando niños como hijos de él. Incurriendo en una doble infracción, falsedad de documentos públicos y el crimen de supresión de Estado, porque la filiación de esos dos niños quedó absolutamente afectada por él hacer un reconocimiento de paternidad de un hijo que no era de él, o de dos hijos que no eran de él, privando a ese menor del derecho a la filiación con relación a sus padres legítimos, a sus padres biológicos legítimos. Entonces, ante la evidencia que era sencillamente indiscutible, pues la congregación entendió que ya el accionar de este sacerdote sacarlo del país. Claro, porque es que no hay excusa ni explicación que valga. Claro. Es decir, pero nadie puede justificar que esa no es la posición de la Iglesia Católica. Por supuesto que no, pero por eso lo sacan. Claro. Y lo mismo ocurrió con otro sacerdote, está ocurriendo con otro sacerdote que posteriormente fue sacado, que es un canadiense. De San Pedro de Macorís. Perdón, el hombre es español canadiense, que es el padre Harley, que llegó un momento en que su activismo rebasó la labor pastoral y se convirtió en una fuente de conflictos y rozamientos, porque una cosa es usted velar por los derechos fundamentales de su feligresía, de la más vulnerable de las poblaciones, en un ejercicio de la caridad cristiana, y otra cosa es convertirse en un perseguidor y acusador impenitente, porque los curas no están para eso, están para denunciar, pero hasta ahí, no para convertirse en activistas y agitadores, eso es otra cosa. Entonces, llegó un momento en que la curia entendió que la labor pastoral se estaba perdiendo en el camino. Eso es además también porque en ambos casos se estaba dando el fenómeno, un fenómeno de autoconcepción mesiánica, una de las cosas más alejadas a la humildad cristiana, es decir, gente que se llegue a entender que dogmáticamente, que son ellos los que tienen la razón, y se llevan a cualquier argumento en contrario, se lo llevan de cuajo, de frente. El caso del padre Harley era también típico, y por qué no también el de Pierre Ricois, otro tanto con Solange Pied, que es una activista haitiana. Habría que chequear su documentación de identidad, a ver cómo fue que la obtuvo, porque esa señora por todos los lados... Ese es Sonia Pierre. Es su nombre, Solange Pied. Solange Pied. Solange Pied. No Sonia Pierre. No, ella utiliza un sinnúmero de nombres, Solange, Sonia, pero en su cédula de identidad es Solange que se escribe, Solange Pied. Y es lo mismo. Entonces tú tienes estas instituciones, estas ONG también, drenando recursos del extranjero, manteniendo permanentemente... Claro, pero ese es su trabajo y les pagan para eso. Doctor, ¿piensa usted que todavía se mantiene la idea aquella que en principio se pensaba que era algo como para hacerle daño al doctor Peña Gómez y a otras figuras más de República Dominicana, de que hay el interés de grandes potencias de lograr, de obtener, ya vienen trabajando, la fusión de la isla? Mira, para nadie es un secreto que, es una cuestión atalógica, que el criterio de que para que la desgracia vaya a tu casa, vaya a la del vecino, es una impronta que marca una gran parte de las decisiones en el escenario internacional. Las grandes potencias, sabedoras de que
Haití no tiene en contrapartida nada que ofrecerle, porque no tiene recursos naturales, no tiene un territorio feraz que valga la pena ocupar. Es decir, Haití no tiene nada de interés que ofrecer a las grandes potencias. Y por lo tanto, eso es un barril sin fondo al que se le va a meter muchos recursos, mucho dinero, sin poderle sacar nada a cambio. Eso no es Irak, que tiene petróleo. Y obviamente, sabedores de que esos problemas requieren una gran cantidad de recursos, es mejor que el vecino de al lado cargue con el problema, claro, para que llegue a mi casa, que vaya a la del vecino. Exacto. En el caso de José Francisco Peña Gómez, mira, el gran problema de José Francisco Peña Gómez fue precisamente haberse mantenido permanentemente a la defensiva. Es decir, para muchos dominicanos siempre nos preocupó el hecho de que con tanta vehemencia él insistiera en su nacimiento dominicano. Amigo, como diría una gente, pues, amigo, si usted se admite como nacido en Haití de padres haitianos, se acabó la discusión. Tú eres haitiano, y había un político incluso le dice, usted se llama Ogui Pierre, no se recuerda eso, en los años más duros, a un hombre con tanta calidad humana. José Francisco Peña Gómez es uno de los seres humanos más extraordinarios que ha parido esta isla. Pero tenía un problema de que se mantenía permanentemente en la ofensiva. Y esos planes de fusión... Se dejaba provocar fácilmente. Y se dejaba provocar. Y esos planes de fusión que existen, él vivía defendiéndose de ellos, como si él fuera deudor histórico de algo. Y no es cierto. Qué distinto hubiera sido un José Francisco Peña Gómez, un hombre con tantas dotes, con tanta calidad humana, diciendo, bueno, sí, ok, yo nací en Haití. ¿Y? O soy hijo de padre haitiano. Y soy hijo de padre haitiano. ¿Y qué? Y estoy de este lado, y soy más dominicano que tú, porque la condición de dominicano no me la da el lugar de nacimiento, sino el compromiso que en mi vida yo he hecho con los mejores ideales de este país. Y se acabó la discusión. Pero entonces se mantenía permanentemente refutando lo contrario. No, yo nací en Mao, vaya, todo ese tipo de cosas, que mantuvo una parte de la población siempre en una situación, o sea, desviando el tema hacia una discusión que a final de cuentas resultó estéril y que consumió gran parte de sus energías. Pero el plan, fuera de eso, o sea, no creo yo nunca que José Francisco Peña Gómez hubiera prestado a eso. Claro que no. Más dominicano que cualquier dominicano. Claro que sí. De corazón. Y vuelvo y te repito, el plan existe. Hace unos años, una comisión de la Unión Europea que supervisa las ayudas económicas que se tramitan a ambas partes de la isla visitó el país para el año 2000. Es decir, hace 7 años de eso. Para la época se había logrado una copia de un informe que ellos habían rendido en relación con el destino de los recursos que tan generosamente la Unión Europea destinaba en el lado haitiano y en el lado dominicano. El informe, que tiene 11 páginas, yo lo conservo, firmado por estos eurodiputados, encabezados por una eurodiputada alemana, y tenía en su matrícula una diputada española, Paca Sauquillo, Francisca Sauquillo, en la que luego de hacer un memorial de cómo no funcionaba la ayuda internacional del lado haitiano porque la contrapartida local mal administraba esos recursos. El informe de la parte dominicana era de apenas media página de esas 11, es decir, concluyendo que los recursos de este lado estaban bien administrados y todos los proyectos en curso estaban funcionando muy bien. Y la conclusión final y recomendación de esta comisión en su momento era que la Unión Europea debía dirigir los recursos a facilitar la migración de dominicanos hacia Europa y facilitar la entrada de haitianos a República Dominicana. Es un movimiento de población. O sea, facilitar la migración de dominicanos hacia Europa. Sí, claro. Claro, porque si del lado haitiano las cosas no funcionan y del lado dominicano funcionan, entonces, por lo mejor era... Para que el haitiano viniera hacia República Dominicana hacia y la parte este. Exactamente. El informe, que era escandaloso, fue denunciado y constituyó una prueba palmaria de las afirmaciones de esa gran conjura internacional. Año 2000. En el año 2000, Francisca Sauquillo vino para la toma de posesión de Hipólito Mejía y yo le conocí en aquella ocasión. Tenemos un amigo, unas amistades mutuas en España. Supe que iba a venir y entonces nos entrevistamos con ella. Y se le hicieron una serie de razonamientos. Posteriormente, la comisión, al menos desde el punto de vista formal, varió las recomendaciones.
Sin embargo, en términos de política pública, todo lo que se recomendaba ahí se ha puesto en práctica, porque en esos 7 años, los acuerdos migratorios entre España y República Dominicana precisamente lo que hacen es facilitar que muchos dominicanos y dominicanas vayan a España a limpiar baños, a cuidar viejitos, porque a eso es que van. O sea, no es a médicos ni abogados que le están facilitando la migración, claro. Es a ese tipo de mano de obra barata que se le facilita, que está muy bien. Igual como la mano de obra barata haitiana que viene a República Dominicana. Así mismo. Entonces, con respecto al tema haitiano, España no ha hecho el menor esfuerzo para... Es un trueque. Es un trueque. Entonces, la conjura está ahí. Y eso es una cosa que no puede negarse. Tú tienes entonces una... o sea, la conjura de la fusión de la isla. Claro que sí. Y entonces tú tienes del lado dominicano una indefinición de una política del Estado clara. Tú tienes un Estado vacilante. Tú tienes un secretario de Estado de Interior y Policía que no termina de convocar al Consejo Nacional de Migración previsto en la ley para aprobar un reglamento. Que el único esfuerzo que hizo fue un proyecto de reglamento que prácticamente desguazaba la ley 28504, es decir, la ley de migración. Tú tienes un canciller prácticamente clamando en el desierto, pero el embajador dominicano del lado haitiano, ese hombre más pro haitiano que Dessalines, se ruye. El canciller está solo prácticamente. Pero o sea, lo que te quiero decir es, el jefe de la diplomacia dominicana tiene un discurso y una línea que es total y diametralmente distinto al del representante dominicano ante el gobierno haitiano. O sea, eso es una cosa que está claro. Entonces tú tienes... O sea, la conjura está montada. Sí, y tú tienes una indefinición del Estado dominicano con respecto a esos problemas. Tú tienes al presidente diciendo una cosa, pero en el accionar del gobierno, de sus instituciones públicas, tú no ves una voluntad clara en esa dirección. Por cosas como la que te señalo. O sea, tú tienes un embajador dominicano en Haití, que aparentemente la brújula de ese señor se perdió. O al menos no tiene sintonía con lo que su superior inmediato marca como camino a seguir. Porque hay un discurso distinto entre el canciller y el embajador dominicano en Haití. Eso es una cosa que es ostensible. Tú nada más tienes que ver las escasas declaraciones públicas que salen de Cerrule y las del canciller, y te darás cuenta que hay dos direcciones distintas. Doctor, los hijos de nacionales haitianos nacidos en República Dominicana de padres ilegales, ¿son haitianos o son dominicanos? Mira, y esa es la otra parte del problema. Mira, la Suprema Corte de Justicia... Le hice la pregunta muy detenidamente, porque realmente, tal vez o sin tal vez, este es el meollo en estos momentos de cuál es el estatus, la situación jurídica de los hijos de haitianos que viven en República Dominicana ilegalmente. Mira, en el año, creo que fue en el mes de diciembre de hace 2 años, la Suprema Corte de Justicia falló una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de organizaciones, de esa que te estaba mencionando, contra la ley de migración. La ley de migración resuelve el problema de nacionalidad, estableciendo que no tiene derecho a la nacionalidad dominicana por ser considerada persona en tránsito toda aquella persona que no tiene una residencia legal dada por las autoridades dominicanas, es decir, ni toda es la diplomática. Ni es diplomático, es decir, en un sentido restrictivo del alcance del concepto tránsito que establece el artículo 11 de la Constitución. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por este grupo de organizaciones y el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional por Haití, con más de 100 firmas de personalidades conocidas, depositó un escrito en refutación de esa acción, haciendo una cantidad de reflexiones de tipo jurídico constitucional y de derecho internacional también. La Suprema Corte de Justicia rechazó la acción de estas instituciones, fundamentándose en prácticamente la totalidad de los argumentos de quienes refutamos esa acción, es decir, dándonos la razón. Y a partir de esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia está claro al definir el alcance del derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento, que solo le corresponde, por lo tanto, a los dominicanos, hijos de dominicanos, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero, es decir, por yo solo yo sangre, hijo de dominicanos, y de los hijos de extranjeros nacidos en el país, solamente aquellos que estén dotados de una residencia legal. Todas las demás personas, es decir, hijos de
personal diplomático o personas que se encuentran en el país sin la condición de residente legal no le corresponde. Es decir, constitucionalmente eso está resuelto. Eso plantea, por lo tanto, el escenario a discutir en otro campo, puramente dialéctico, que es decir, bueno, pero realmente eso solamente se resuelve con una reforma constitucional, porque como no se le dio el argumento judicialmente, y la Suprema le puso la tapa al pomo desde hace 2 años, la discusión se traslada acerca de si, para terminar de definir eso, hay que reformar la Constitución. Y lo cierto es que con las consultas que están saliendo, Ercilio, de las distintas propuestas de cara a la anunciada reforma constitucional que será sometida al Congreso Nacional este año, en el próximo mes de febrero, en la próxima reunión de la Asamblea, que es el 27 de febrero, mayoritariamente las propuestas van dirigidas en mantener la actual redacción o restringirla aún más. ¿Así? Al jus sanguinis, es decir, para sellar definitivamente cualquier tipo de discusión, que está fuera de sitio, porque ya la Suprema Corte de Justicia interpretó el alcance del texto como está redactado actualmente. Entonces, vistas así las cosas, esa discusión pierde terreno en relación con los antidominicanos y la nacionalidad dominicana tiende a solidificarse, a blindarse aún más. Más aún, la Junta Central Electoral anunció hace 2 semanas la puesta en funcionamiento de un artículo de la ley, la disposición del artículo 28 que establece el libro registro de nacimientos de extranjeros en el territorio nacional. Le llama el libro rosado. Sí. Ese artículo fue propuesto en el Congreso Nacional, en su redacción actual, por el entonces, bueno, creo que todavía es el actual consultor jurídico de la Junta Central Electoral, un jurista excelente, que es José Miguel Vázquez. Y Tonti Rutinel, que presidía esa comisión que redactó lo que es hoy la ley de migración, acogió esa sugerencia y ese artículo está así mismo. Fue votado y convertido en ley así mismo. Ese artículo fue demandado de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia confirmó ratificó su validez constitucional. Pero la Junta nunca lo había puesto en funcionamiento. Ese es el mecanismo previsto para conjurar cualquier acusación de la que sea objeto de República Dominicana de que viola los derechos de los nacidos, de los niños nacidos en el territorio nacional, hijos de extranjeros, por no dotarle con un acta de nacimiento. Porque el acta de nacimiento de nuestro sistema jurídico no es no es el documento que dota de derecho a la nacionalidad, sino que sencillamente es un documento que produce otros efectos jurídicos, que es atestiguar, demostrar, probar el hecho del nacimiento, con todas las consecuencias jurídicas que eso implica. Primero, dotar de una documentación que verifica que esa persona ha nacido. Y 2, fijar la filiación, es decir, determinar al menos quién es la madre del menor. La condición de paternidad se atestigua por la declaración del padre posterior, o concomitante, pero con respecto a la madre al menos se determina. Ese documento, en la manera en cómo está previsto en la ley, en su artículo 28, permite a la madre del menor contar con una prueba del nacimiento para poder ir a su legación consular correspondiente, declarar al menor y así poder dotar al niño o niña del derecho a su nacionalidad vernácula. No se puede declarar a un niño sin que el padre o la madre lleve su cédula. Sí, pero en el caso de las instituciones haitianas no es necesario. No. No es necesario. Es decir, el sistema de actos del Estado civil haitiano es distinto. Es porque ellos tienen un grave problema de documentación. Y ellos no requieren cédula. No requieren cédula haitiana para declarar a un niño haitiano. Pero, aquí, partiendo de la denuncia que se ha hecho, de que 1 millón de haitianos están documentados así, y que muchos son fraudulentamente, esas personas que van a declarar un hijo y llevan una cédula que a lo mejor la obtuvieron por medio fraudulento, es decir, ¿cómo piensa usted se va a resolver ese problema? No, porque es que el fenómeno, mira, tiene muchas facetas, por eso cada situación hay que dar una pequeñísima explicación para entenderla. Mira, con el caso de lo previsto en la ley,
Eso resuelve ese problema en relación con la madre y el nacimiento del niño, pero en relación con las autoridades dominicanas, la ley prevé que el oficial de Estado Civil envía una copia de esa documentación al consulado de la nación de origen de la madre. Es decir, que pone proactivamente a la institución dominicana a informar a la legación consular de la nacionalidad de la madre de las circunstancias del nacimiento de una descendencia de ese extranjero. Es decir, resuelve, porque también la apatía de la madre, decir, bueno, me dieron mi copia de documento, pero yo rompo eso, no lo declaro, para mantener siempre la brecha posible, para yo mantener a mi hijo recién nacido con el potencial de ser en algún momento documentado como dominicano. Pero ¿qué pasa? Como la ley prevé que el oficial de Estado Civil también transmite una copia de ese documento a la legación consular correspondiente, ¿entiendes? Eso dificulta muchísimo, la posterior documentación de ese nacido como dominicano. En el caso de los documentados irregularmente, hay todo un menú de posibilidad. Mira, está en el caso de los oficiales de Estado Civil que aceptan la declaración de un niño haitiano en condición de dominicano, aunque la madre no esté cedulada como dominicana. Es decir, ahí hay una complicidad, una doble falta del oficial de Estado Civil, porque viola consciente y expresamente la ley 659 sobre actos de Estado Civil. Está la situación de mafias de personas que declaran como dominicanos, como hijos de dominicanos, es decir, de hombres, a los hijos de haitianas, dotados de un apellido dominicano, aunque ese no sea el padre. Ahí hay una violación al Código Penal, porque ahí hay el crimen de supresión de Estado, es decir, se establece una afiliación falsa. En estas mafias, hay dominicanos obviamente que se prestan a eso y se les paga para eso. En eso están involucrados muchísimas, eso es amplísimo, incluso organizaciones vinculadas al trabajo de denuncia contra la República Dominicana. Es decir, y Pierre Ricois, esa fue la situación particular con Pierre Ricois. Y está el tercer fenómeno, que es el que ha sido más aireado últimamente, que es la suplantación de personas. Vale decir, dominicanos, actas de nacimientos de dominicanos, que son tomadas para sacar cédulas de haitianos. Es decir, agarran una cédula de un dominicano que está a punto de cumplir los 16 o los 18 años de edad, pero que no se ha cedulado por descuido o por la razón o por dificultad, y se utiliza esa tripa, esa acta de nacimiento para declarar a un haitiano. Ese haitiano pasará a suplantar al dominicano. Se llamará igual que el dominicano. Esa es una situación muy difícil. Y cuando el dominicano va a cedularse, se descubre la situación. Ya está cedulado. Doctor, quisimos que usted viniera para que en la parte jurídica... Ahí lo que hay es falsedad. Nos hablara del caso haitiano. Ahora, como ya hemos dicho, estas comparecencias de ustedes, estas entrevistas de ustedes, van a llegar a las Naciones Unidas porque se la vamos a entregar, y van a llegar a congresistas norteamericanos, amigos nuestros y del pueblo dominicano. Por eso quisiéramos el llamado suyo ahora a la comunidad internacional, brevemente, con esa capacidad de poder sintetizar que tiene usted, el llamado frente a la situación que nos acogota hoy a los dominicanos con el caso haitiano, y aclarar tanto a los dominicanos como a los extranjeros que ni usted ni yo somos antihaitianos, somos dominicanos, seguidores del pensamiento de Duarte, la filosofía de Duarte, y como la Constitución no le prohíbe ni a usted ni a mí que seamos dominicanos y mucho menos que seamos duartianos, es decir, por eso estamos haciendo estos programas, pero además porque somos en cierta medida amigos del pueblo haitiano, queremos llamar, concientizar, educar, gritar, demandar, protestar ante la comunidad internacional para que no deje solo a Haití. Así es. Mira, el llamado fundamental a la comunidad internacional es el de dirigir un esfuerzo a gran escala para la reconstrucción de Haití, en Haití. Haití es una nación merecedora de toda la solidaridad internacional. Pero no con dádivas. Primera república negra
del mundo. Es la primera nación latinoamericana que alcanza su libertad. Primero Estados Unidos en el 1776, luego Haití. 1802. Así es. Entonces, la República Haitiana es merecedora y de un esfuerzo extraordinario. Es la única república del mundo que tuvo que pagar claro, para que se les reconociese su independencia. Increíble. Hay Haití la es merecedora, gran por lo deuda tanto, de Francia. Hay una tremenda deuda moral del mundo Claro. con Francia, pero la misma no puede ser pagada a costa de una nación vecina pobre que tiene su propia identidad distinta y sus propios problemas. República Dominicana no puede resolver los problemas propios, salvo afrontar muchísimas otras dificultades, mucho menos cargar con los problemas de otra nación. De no hacerlo así, la comunidad internacional, dejando las cosas al tiempo, arrastrará a ambas partes de la isla a una inevitable confrontación por lucha por el espacio vital y por la supervivencia. Claro. La historia nos demuestra que las naciones naufragan, las naciones desaparecen. Los dominicanos han dado muestra de ser un pueblo orgulloso de su propia identidad, que ha sabido luchar contra un piélago de calamidades y de adversidades, y ha salido triunfante. Precisamente su independencia, del quien la alcanza, es de una ocupación de sus hermanos haitianos, porque tienen personalidades y culturas distintas. Son culturas absolutamente distintas. Las diferencias existen, mas el estímulo de las diferencias no resuelve los problemas, sino que los agrava. La cultura de respeto y de separación entre cada una de las naciones es lo que permite que exista armonía entre el cúmulo, el concierto de naciones civilizadas y organizadas. Si se pretendiera hacer desaparecer toda diferencia entre las naciones, pretendiendo que la población de una pueda decidir los destinos de otra, esa tendencia ingenuamente cosmopolita, lo que ha dejado a través de la historia es una estela, una herencia de sangre y de conflictos. La lealtad como un valor democrático, de respeto a instituciones, de búsqueda, de progreso de lo propio, de respeto por lo diverso, por lo distinto, es uno de los elementos que mayormente debe de estimular el esfuerzo internacional. Una nación que no siente respeto por su propia identidad, que no procura el fortalecimiento de su propia identidad, no puede alcanzar propósitos. Las instituciones democráticas no funcionan si el ciudadano nacional no se siente comprometido con sus instituciones, y eso no se alcanza si no hay una identidad entre la población y su país. Por lo tanto, el esfuerzo nacional tiene que ir dirigido a fortalecer las instituciones haitianas en Haití, y República Dominicana ayudará en ese esfuerzo. En la medida de sus posibilidades. Por supuesto que sí. En estos precisos momentos, de seguro que haitianos están cruzando la frontera hacia República Dominicana. Muchos. O algún dominicano o un mal dominicano está haciendo los trámites para que haitianos entren a República Dominicana fraudulentamente. Se habla de que 1 millón de haitianos están documentados en República Dominicana. La pregunta nuestra es, y la dejamos en el aire la respuesta, ¿hay 1 millón de dominicanos documentados en los Estados Unidos? Hasta la próxima. Nos honró con su presencia el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que hoy nos habló de la parte jurídica, de la parte legal del caso dominico haitiano.